Hola, buenos días, bienvenidos a la clase del 19 de mayo de programación. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, ayer no sé si porque era lunes o por lo que sea, la verdad es que la aplicación se nos quedó un poco, luego pensándola digo, igual no me he explicado yo bien. Y quería que viésemos hoy el ejemplo un poco aparte, por si acaso no nos entendimos, no me expliqué yo bien. Pero sobre todo lo que quiero ahora es saber si comprendéis este diagrama de clases, porque yo sé que no ha dado tiempo a que lo veáis en el otro módulo. Entonces yo, cuando leéis esto, lo entendéis, ¿no? Eh, en general, ¿o no? Decidme. Más o menos, Sí. Bueno, vamos a ver. más o menos. Sí, ¿no? Vale, yo voy diciendo cosas y me gustaría que si alguien no lo sabía, me dijese, pues eso no lo sabía yo, ¿vale? Micrófonos abiertos. De acuerdo. El cuadrado es una clase, se divide en tres partes. En la parte de arriba está el nombre, en la del centro estarían las propiedades o atributos de la clase y en la parte de abajo estarían los métodos, solamente la declaración de los métodos. Normalmente no se pone nada dentro, pero sí se puede poner. Y si hay un símbolo más, significa que es público, si hay un símbolo menos, significa que es private, y luego si hay un cardinal, significa que es protegido. Cuando tenemos una flecha de tipo así, como esta, abierta y tal, no sé cuánto, significa que es una herencia. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Vale. Sí. Y en este caso, cuando la flecha mira hacia un sitio, significa que la clase hacia donde no apunta la flecha ve a la otra. Y cuando digo ve, quiero decir que en este caso, por ejemplo, en componente concreto, hay una referencia explícita a componente, pero no al revés, porque la flecha mira hacia componente. Eso está claro, ¿no? Vale. En este caso, además, lo que te dice es, como la flecha está aquí, supongo que todo el mundo ve esta flecha, ¿no? Se ve regulera. Esa flecha significa que este decorador ve a componente. Y diréis, pues es raro porque no solo ve a componente, sino que además es de componente. Pero sí, la verdad es que es raro. Y veréis que aquí hay un rombo, ¿no? Ese rombo está blanco, si no me equivoco. ¿Sabéis lo que significa que esté blanco, no? Lo de que no depende del otro, de él, ¿no? Ambos creo que era así. O sea, que si desaparece decorador, no desaparece componente, ¿no? Ah, vale, sí, sí. Esa es un poco la idea suya. O sea, la idea que realmente tenemos que tener siempre cuando hablemos de análisis. Hay mucha gente que dice que si nosotros intentamos traducir estas cosas a programación directamente, es un error porque no siempre tienen una única traducción o no siempre es directa. Yo digo que sí, que puede que sí, pero para nosotros a veces está bien, ¿no? Porque hemos aprendido mucho programación en muy poco tiempo y a veces estas cosas nos ayudan si somos más directos, ¿no? Entonces, yo diría, para que lo pensemos, ¿vale? Una especie de, no sé cómo decirlo, de simplificación, pero que ahora para nosotros nos vale. Si dentro de decorado hay un new componente, entonces eso tiene que estar relleno. ¿Se entiende eso, no? Porque obviamente, Sí, sí. claro, está relleno porque si desaparece el objeto, no la clase, el objeto decorador, desaparece el objeto componente diseñado dentro de él. ¿Se entiende, no? Sí. Vale. Sí. Eso no es esto de aquí que estamos viendo, sino eso que os he dicho yo es lo que se llama una relación de composición. Significa que este es el compuesto, el decorador, porque hacia él apunta esto, y este es el componente, ¿de acuerdo? Si bien aquí le han puesto componente, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una forma de hablar. Pero ya os digo que tampoco es muy universal el lenguaje, pero por lo menos el que yo he estudiado era así. Entonces, cuando tú tienes eso, una flecha, perdón, una cola, un rombo relleno, entonces es un componente. Quiere decir que dentro de decorador hay un new componente y por lo tanto si desaparece el objeto decorador, desaparece ese objeto new componente declarado aquí. Ahora bien,
Cuando es abierto, así como en este caso en blanco, significa que es un ingrediente. O sea, esto es eh, una agregación y estos son los ingredientes. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no le llaman ingredientes, pero es lo que deberían llamar. Y eso quiere decir que en el agregado los ingredientes se meten por algún sitio. Puede ser por un set o puede ser por el constructor. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el objeto que se mete en el decorador no desaparece aunque desaparezca el objeto decorador. ¿Vale? Entonces no sé si esto todo el mundo lo entendía y por eso lo quería preguntar. ¿Sí? Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Vale. Sí. Bien, eso quiere decir que un componente, eh, como el decorador hereda de componente, quiere decir que tiene que estar asociado a un componente, que lo pone aquí, ¿no? O sea, esa asociación de agregación a un componente, y luego, digamos que se pueden tener, ya esto sería el abstracto y eso sería el concreto. O sea, que concretamente se puede decir, vale, pues yo soy un operador que concretamente tiene a este componente concreto que sea, ¿de acuerdo? Pero a la vez yo soy un componente también, porque heredo. Y fijaros lo que pone aquí, propiedad añadida o comportamiento añadido, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que cuando uno hace esto de decorador concreto A o B, lo que hace es que crea un objeto nuevo al cual se le pasa el objeto concreto que vosotros queráis. Y ese objeto concreto que vosotros queráis ahora es un decorador concreto con la propiedad añadida esta. O bien con un comportamiento añadido. Para eso se hace el decorador concreto. A mí, para que lo veáis un poquito, siempre se me ocurre bueno, porque al final vosotros sabéis que mi idea de dar la programación siempre es un poco a través de los videojuegos, aunque normalmente yo hacía un paréntesis en esta forma de atacar la programación y era con esas aplicaciones que eran de gestión un poco, ¿no? Que había pedidos y clientes y artículos y tal, ¿no? Pero normalmente yo siempre me voy un poco al mundo de los videojuegos porque creo que se hacen muchas cosas muy interesantes y que se aprende mucha programación. Entonces, vosotros, no sé si supongo que habréis jugado a eso que es como una nave espacial que está en la parte de abajo, bueno, se puede mover y vienen los enemigos por arriba y entonces tú les disparas y los matas, ¿no? Eso, eh, supongo que todo el mundo habréis jugado a eso, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, Sí, sí, de sobra. claro. Eso me esperaba. Y bueno, pues vosotros habéis visto que tú disparas, ¿no? Y normalmente a lo mejor pues, disparas pues, en el frontal de la nave, pues hay un disparo de vez en cuando y ya está, ¿no? Pero que puedes coger una especie de cosas que serían como superpoderes, no sé cómo decirlo, como cosas que van flotando por la pantalla. Y entonces tú de pronto, en vez de tener solamente un disparo, para ya tienes un disparo frontal y dos laterales, o tres disparos frontales, o una especie de barrera. No sé si sabéis a lo que me refiero. Sí, sí. Vale, Sí. pues esos son decoradores. Porque, claro, la nave espacial entra con pues digamos, con una especie de primera fuerza o de primera forma de funcionar. Y a medida que va cogiendo esas cosas, se le va poniendo como un incremento de la potencia o más disparos o lo que sea, ¿no? O sea, se van dando más propiedades o un comportamiento añadido, ¿no? ¿Lo veis? O sea, que sería el decorador, sería el disparo principal. Y los decoradores concretos A, B o C o lo que sean, ya serían las habilidades extra que tiene. Sí, bueno, has dicho decorador a las dos cosas, pero sí, o sea, digamos que en este caso el componente concreto sería el disparo y los decoradores serían los disparos añadidos. Eso, ¿De acuerdo? perdón, sí, verdad. Eso es un poco lo que se espera, sí. No sé si se ha Vale, entendido, vale. no sé si se ha entendido mejor que ayer. Sí, ahora la idea sí la tengo. Estupendo. Bueno, pues como siempre suele pasar, la implementación que yo hice, pues la mía, la que me da a mí la gana, ¿no? Fijaros que yo digo de pronto, vale, pues hago esto y estoy haciéndolo bien. En el fondo, cuando, por ejemplo, yo creo una clase abstracta juego, este sería el componente, ¿no? Y en realidad el decorador también. O sea, yo lo que estoy haciendo es una especie de meterlo todo junto, porque como siempre os digo,
un patrón de diseño no es más que una idea sobre cómo deberíamos hacer las cosas. A mí esto me dice, vale, o sea que yo puedo hacer que un objeto incremente su comportamiento mediante un decorador. Y ese decorador lo que hace es como envolver, como en las capas de una cebolla, envolver al propio componente para darle o una propiedad más o un comportamiento más, ¿no? Entonces, claro, yo digo, vale, ya tengo claro eso. Y tengo claro también para qué vale. Vale, para cuando en tiempo de ejecución algo cambia. Y algo cambia y necesita que tener más propiedades o evoluciona, como lo queráis ver. Y necesita más propiedades o un comportamiento, más comportamientos, que en realidad eso es un poco mi fallo. No mi fallo, sino lo que yo quería explicar y luego cambiar. Bueno, como veis aquí, digo que cuando el juego comenzar, por ejemplo, bueno, pues lo creo así. Pero luego utilizo juego mover como si fuera un decorador, ¿no? Como si fuera un juego, comenzáis juego mover como si fueran decoradores, ¿no? De alguna forma. Y lo que hago es irle poniendo diferentes, bueno, pues cambiarle la funcionalidad. En este caso no se la incremento, sino que se la cambio, ¿vale? Es como si yo hubiera cogido ¿cómo se dice? El comportamiento y hubiera dicho, bueno, el patrón de diseño y hubiera dicho, vale, entiendo lo que quieres hacer y yo lo voy a hacer de esta forma, ¿vale? Que además va de esto la cosa, o sea, va de que vosotros toméis vuestras propias decisiones y que entendáis el concepto principal, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, mirad, he hecho aquí lo de el ejemplo y lo voy a explicar aquí un poquito, no sé por qué se ha borrado todo, así que lo voy a volver a poner, aunque no le daría a grabar. Bien, clientes que usa, componentes, el componente concreto, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? O sea, directamente una herencia del componente. El decorador es una herencia, como lo veis aquí, pero además también una agregación, aunque ya sabéis que este programa no es muy concreto, no especifica exactamente cuál es la relación, sencillamente hay una flecha y punto. ¿Vale? Él sí sabe diferenciar entre herencia y no herencia, poco más, ¿de acuerdo? Aunque esta flecha sí, fija, y este 0,1 significa que, si lo lees con cuidado, significa que es un agregado, ¿de acuerdo? Porque lo que te dice es que existe algo que no es que se use dentro, sino que entra de fuera, por eso es una flecha fija, y además que puede no entrarse, por eso es un 0, puede que no entre. Y entonces tenemos el decorador concreto A y el decorador concreto B. Esto, espera, voy a quitar esta para que no nos moleste, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis es prácticamente lo mismo, ¿vale? En este caso, como en el decorador concreto, entra el componente que se le diga, cuando se le diga. En este caso, por ejemplo, ¿veis? Hay aquí eso, está pedido ahí. Y en este caso, el decorador componente está aquí, ¿de acuerdo? De ahí que cuando tú ves la línea continua, haga referencia a que está aquí, como propiedad. Y cuando ves la línea discontinua, hace referencia a que aquí no está, está aquí, ¿vale? Ese es el uso que hace, pero no un uso permanente, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? Claro, cuando me refiero a permanente es que tú puedes coger el componente este y puedes hacer esto o no. Puedes hacer lo que te dé la gana, ¿de acuerdo? No te obligan a utilizarlo. Pero en el decorador este, ¿de acuerdo? Sí te obligan a que cuando tú lo entras, pues se lo asocies. Bueno, puedes no asociarlo, pero existe aquí, ¿de acuerdo? Es lo que te quieren decir, eso es lo único que te quieren decir. Y cuando dicen 0,1, te quieren decir que como no está creado aquí, pues puede que sí o puede que no. Supongo que si aquí pusiera new componente, ahora esto cambiaría. Aunque no ha cambiado, pero debería haber cambiado. ¿Vale? Ya sabéis que esto es una herramienta un tanto rara, ¿vale? Bueno, voy a quitar y ahora voy a poner el decorador. Bueno, ya veis que no cambia mucho, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que es que esto vale un poco para ver la estructura y es el más fácil que he encontrado, pero no es realmente muy potente el object ahí de este. Vale, voy a quitar esto de aquí para que no. Bueno, vamos a explicar un poco entonces cómo funciona esto. De entrada tenemos el componente que tiene una operación abstracta. Es abstracto y tiene
una operación abstracta, ¿de acuerdo? No sé por qué el abstract está tan atrás. Ahí está aquí. Vale. Y bueno, pues esto hay que implementarla en todos aquellos que sean componentes. ¿Quiénes van a ser componentes? Pues el componente concreto, ¿de acuerdo? Que aquí, como veis, tiene una implementación sobre el sistema, no sé qué, no sé cuándo, bueno, sí, el SISO este, ¿no? Que te dice componente concreto punto operación, o sea, como lo que está haciendo, ¿vale? Obviamente esta sería la nave con el disparo simple, ¿de acuerdo? Pero ahora te dicen, bueno, pero se puede tener un decorador. Y lo que hace el decorador es que tú le pasas un componente, la nave con el disparo simple, por ejemplo, ¿de acuerdo? O puede ser otra cosa. Y también implementas la operación, ¿vale? Porque hereda de componente. Esto no sé por qué no tiene el override ahí. Bueno, paso. Si no lo tiene, ya se lo pone. Y entonces, decorador, entonces, hereda de componente y además tiene un componente. Como tiene un componente que se le pasa, ¿no? Entonces, el decorador concreto A, cuando tiene una operación aquí, tiene la operación super, que sería la del padre, la propiedad añadida, porque esta es la razón principal por la cual se tiene un decorador, si no se tendría otra cosa. Y aquí el SISO de aquí, ¿no? Decorador concreto a operación. Voy a ponerle aquí un más para que salga. Más propiedad añadida. ¿De acuerdo? Vale, pues esto quiere decir que ahora hará lo que haga el padre. El padre, por cierto, será el decorador. Y os recuerdo que el decorador lo que hacía es que llamaba al componente, a la operación del componente. Y ese era el decorador concreto A. Vale. Y el decorador concreto B, que sería otra funcionalidad más, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, pues no tiene nada, pero sí tiene un comportamiento añadido, ¿vale? Que se llama aquí, comportamiento añadido, ¿vale? Y también una llamada al super. El super, porque en el fondo es el que lo engloba. Ahora lo veré. Entonces, ¿cómo se implementa esto? ¿O cómo se utiliza? Bueno, pues aquí veis el cliente, vamos a ver cómo se hace. En primer lugar, tú creas el componente concreto. Este componente concreto sería la nave espacial con el disparo simple. Si tú le pides que te haga una operación, te va a hacer la operación, lo voy a comentar para que lo podamos ver. Te va a hacer la operación más sencilla. Y la operación sencilla es componente concreto, operación. ¿De acuerdo? Porque, claro, lo que hace es que pone eso. Eso es, digamos, eso es lo que hace como operador, ¿no? Y ahora, si yo le pongo esto, observad que ahora, lo que quiero que veáis ahora es que yo creo ahora un decorador concreto, ojo, no un componente concreto, sino un decorador concreto. Y lo creo aquí como decorador concreto A. Y le paso C. ¿De acuerdo? Le paso C como su hijo. Igual que en juego, igual que en juego comenzar le pasaba juego. Y ahora aquí le hago la operación. Entonces, a ver, os pregunto, ¿qué creéis que tiene que salir? No estáis por ahí, ¿no? No, es que no lo veo, José. No te digo nada porque es que no lo... Vale. Bueno, en principio saldrá la operación de este, ¿no? Pero luego tiene que salir la operación de este, del D1, que es un operador concreto A. Por lo tanto, tendría que salir. Como es como una capa de cebolla, tendría que salir lo que hace este más lo que hace C más lo que hace D1. Aquí lo veis, he puesto una línea de menos para que se vea la diferencia. ¿Veis? Esto es lo que haría el componente concreto. Y esto es lo que hace el decorador concreto A. O sea, la operación del componente más la que añade. ¿Vale? Y Vale. ahora vamos a ver qué pasa con el último, que sería, tenemos un decorador concreto de tipo B, que se pone new aquí, se le pasa el anterior, que era de 1, con lo cual se supone que cuando yo ejecuto la operación del decorador concreto 2,
lo que tiene que pasar es que se ejecute la operación del componente concreto más la del decorador concreto D1 más la del decorador concreto D2. ¿Vale? Así que si lo ejecuto, pues aquí veis que aparece componente operación, o sea, digamos esto sería la última, esta parte de aquí, sería esto de aquí, ¿no? Y decimos de operación, de dos operación, que lo que hace es la operación de C más la operación de D2, de D1, más la operación de D2, que es comportamiento B añadido y decorador concreto B operación. ¿De acuerdo? No sé si se entiende. Sí, una pregunta. Dígame. Es que no veo por qué el decorador concreto B llama al decorador concreto A. ¿Por qué lo necesita? Porque lo envuelve. ¿De acuerdo? En la forma de añadir la funcionalidad. Lo que hace es que es como si fuese, como si fuera un soldado que se pone una armadura, ¿no? O sea, el soldado sigue dentro. ¿Tiene diferentes funcionalidades si tiene armadura que si no tiene armadura? Ya te digo. Vale, vale. ¿De acuerdo? Vale, pero quiero que veáis una cosa que vamos a hacer ahora. Fijaros, he puesto un string, bueno, que es que se haga el toString de los objetos. Y como podéis ver, el objeto componente concreto tiene un hashcode diferente al decorador A y al decorador B. ¿Lo veis, no? Sí. Claro, eso quiere decir que los objetos son diferentes. Sí, ¿no? Sí. Vale. O sea, en el fondo no es que sean el mismo objeto al que se le añade, como dice aquí, ¿vale? Que creo que dice que por aquí dice que es añadir funcionalidad a un objeto, ¿vale? De añadir funcionalidad a un objeto. ¿De acuerdo? O sea, sí, vale, se le añade a un objeto, pero a costa de crear otro objeto. ¿Lo veis? De acuerdo. O sea, que a medida que tú le añades cosas, ya estás Sí. creando otro objeto diferente. Lo que pasa es que, claro, el objeto está ahí. Veréis. A ver si me sale un ejemplillo aquí para explicar lo que pasa. Vamos a suponer, por ejemplo, que el decorador tuviese public abstract componente degradar y ahora aquí ponemos retro super. Ah, claro. Pues está abstracto. No, abstracto no. Vale. Ahí a ver cómo lo hago. Public componente, degradar. Componente no era abstracto, sí. ¿Cómo era? Dis.super. ¿No te faltan los paréntesis del super? No me falta nada. Es que es el componente. Vale. Vamos a suponer esto. Fijaros que esto es degradar. ¿Vale? Entonces, todo decorador degrada retornando su componente. ¿Vale? Esto sería, imaginaros, por ejemplo, pues como si el componente, imaginaros que es un soldado y el decorador es la armadura. Entonces, cuando uno le pone la operación, o cuando uno crea el decorador, lo que hace es que le pone armadura al soldado. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto de degradar. Esto de degradar lo que hace es que te retorna al soldado, que es el componente que está dentro de la armadura. ¿Sí? ¿Se entiende? De acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es componente
componente igual a D2 punto degradar. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a decir siso componente punto componente, ya está, si lo que quiero. ¿De acuerdo? Incluso, bueno, ya que estamos, le vamos a poner, vamos a decir componente punto operación. ¿De acuerdo? Si esto es así, significa que a C le hemos puesto una especie de capa protector, bueno, una especie de capa entera por encima. Y entonces estamos en D1. Y ahora a D1 le ponemos una capa por encima. Y entonces estamos en D2. ¿De acuerdo? Imaginaros entonces que es como C, como si fuera C fuese el hueso, D fuese la carne alrededor del hueso, de una fruta, por ejemplo, y D2 fuese la piel, ¿no? O sea, como ir añadiéndole cosas. Si yo le quito el último componente, es como si lo pelase. Entonces, ¿con qué me voy a quedar? Pues en teoría con el componente de 1, ¿de acuerdo? Vamos a ver si es verdad. Lo ejecutamos. Y ahora veréis que el componente sería 6,0 que se envuelve en otro, que es el 7,8 que termina en 9,22. Ahora ese se envuelve en otro que termina en 154F. Y cuando le doy a degradar, entonces me sale que ahora el que tiene es el anterior. ¿Lo veis? El anterior, Sí. es el mismo. Y de hecho, cuando hago operación, ya no tiene esta propiedad. O sea, perdón, ya no tiene esto, que era del comportamiento de 2, pero aquí ya no lo tiene. ¿Se entiende eso? Claro, aquí lo que hacemos es quitarle una capa, ¿vale? Porque, de hecho, no sé si os acordáis, pero en ese juego de las naves que os he dicho al principio, si os acordáis, te pasaba que si te mataban o algo, se te quitaban todas las cosas de golpe, ¿no? Y volvías otra vez al disparo simple, ¿verdad? Sí. Sí. Pues, claro, algún juego he jugado yo que no hacía eso, sino que te quitaba, por ejemplo, en vez de quitártelas todas, te quitaba la mitad de los disparos, pero te quedaban todavía algunos, ¿no? No sé si vosotros habéis jugado a eso. Sí, sí, te quitaba la última capa. O sea, si te daban, te quitaba, por ejemplo, en este caso, te quitaría de 2. Si te da otra vez, te quitaría de 1 hasta que Claro, te quedes en C. claro, claro. Ese es un poco el rollo. ¿Se entiende? Sí. Vale. Bueno, pues no sé si ya quedamos claro que ayer ya todo, ¿vale? Supongo que sí, ¿no? Sí. Vale. Esto lo quedo como parte de lo del 19 de mayo. Vale. Volvamos a nuestro juego entonces. Ayer pusimos controller y en este controller había un juego y nosotros dijimos, bueno, pues el juego guay porque el juego cambia, porque yo soy el controller y le digo que en un momento determinado, cuando ya no localice el estado, pasa de ser el juego comenzar a juego mover. ¿Os acordáis de esto, verdad? Claro, el problema de esto es que yo estoy ahí enganchando, o sea, quiere decir, eh, lo tengo todo en un solo sitio. Vamos a suponer que dijese, sí, pero igual que lo tenía antes, ¿de acuerdo? Lo voy a pasar. Y no sé si el juego... Ah, claro, sí, vale. O sea, comenzar controller, ahora este juego no se pasa aquí, sino que se pasa aquí. Juego, y ahora digo que this juego igual a juego. Y ahora en vez de localizar batallón voy a poner poner, ¿de acuerdo? O sea, si os dais cuenta, se puede hacer perfectamente que trabaje en ambos sitios. Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Cuando creo comenzar controller, le tengo que pasar... ahí lo he cerrado. Cuando le paso comenzar controller, le tengo que decir, oye, este es tu ancho, este es tu alto y este es tu juego. Y el consumidor controller, que era el otro, no lo he puesto, así que lo voy a mover. Lo voy a poner. Voy a decir, por ejemplo, que este también utiliza su juego. Y voy a poner un constructor usando los campos. Y voy a decir que mover, pues, sea un siso para que lo veamos. Luego ya te habrá que poner cosas. Soy el mover de consumidor. Vale. Entonces, tenemos los dos,
¿vale? Vamos a suponer que entonces en el para hoy nosotros, que lo hemos quitado el controller, pero no lo quitásemos, sino que tuviéramos consumidor controller y private comenzar controller. Ya sabéis que a mí me gusta que nosotros, aparte de que a veces pues, sea mejor o sea peor, pero me gusta que tengamos esa capacidad de jugar con las clases, ¿no? Y de estar continuamente pues, creando clases y lo que nos apetezca, ¿no? Vale, entonces, consumidor controller y comenzar controller. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una cosa aquí, el controller tenía juego, ¿verdad? A ver, que controller, juego, que no me quiero equivocar, juego, new, juego, comenzar, vale. Entonces, vamos a suponer que aquí esto solamente lo hacemos ¿vale? Para probar el decorador. Esto desaparece luego. Entonces, yo tengo aquí el controller como... Y ahora voy a poner comenzar controller, que es igual a new comenzar controller, que tiene ancho alto, y el juego sería controller punto get juego. Y consumir controller, o consumidor controller, que sería igual a new consumidor controller, al que se le pasa el juego. Este ya ni siquiera tiene el ancho. Bueno. ¿Estáis de acuerdo, no? Vale, vamos a suponer que comenzar controller tuviese aquí alguna forma. Vamos a hacer nosotros el método. Se llama presenta juego. Y va a hacer una cosa muy sencilla, que va a ser hacer un siso de juego. ¿Lo veis, no? Sí. Vale. Entonces, cuando yo hago eso y presento el juego, podría decir, por ejemplo, aquí, era en comenzar, ¿verdad? ¿Lo he hecho? Comenzar controller, punto, presentar juego. Y lo podría hacer también, lo voy a copiar porque esto es igual en otro sitio. Aquí, presentar juego. Lo voy a hacer aquí mismo. Comenzar controller. Esto lo voy a... no, es consumidor controller. Consumidor controller punto presenta juego. Vale. Bien, si yo hago esto y lo ejecuto, se ejecuta el otro porque no estoy. Ahora, si yo ejecuto esto, bueno, fallará y todo eso, pero observad que el juego que tiene en comenzar es el juego comenzar y tiene aquí una referencia 722 4A5. ¿Estáis de acuerdo, no? Vale. Y imaginaos ahora, por ejemplo, que ahora tengo yo una posibilidad del controller. Voy a ir para acá. Y voy a decir que controller yo tengo la posibilidad de este juego mover, ¿vale? Lo voy a meter en una... Lo voy a meter yo en un método. Y el método se va a llamar cambiar juego. Y lo que hace es que pone el juego como juego mover. ¿Estáis de acuerdo, no? Hasta ahora todo el mundo entiende lo que quiero hacer. Bueno, no sé si lo seguís, pero entendéis lo que estoy haciendo, ¿no? Vale, voy a poner este presentar juego también en otro sitio. En el controller. Voy a poner aquí donde esté lo que acabo de hacer. Aquí, para que no se me vaya. Bueno, presentar juego también. Entonces, si estoy en el para hoy y aquí le digo a mi amigo controller que me presente el juego, controller punto presenta juego, ¿vale? Pues genial. Es decir, genial, pues no lo vemos todavía, pero lo es. ¿Vale? Todo el mundo tiene el mismo juego, el que termina en B211. Es lo que queremos, ¿verdad? Sí. Muy bien.
Ahora nos encontramos con lo siguiente. Vamos a suponer que después de esto yo le digo al controlador que cambia el juego. Entonces creo que se llama cambiar juego. Ay, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero es cambiar juego se llamaba, ¿no? Pero lo he puesto private. La costumbre. Bueno, la costumbre no lo he hecho. Vale, cambiar juego. De acuerdo. Si yo cambio el juego, ahora se va a hacer un juego mover, ¿no? Voy a presentar el juego. Sí. Vale. Si yo presento el juego, ¿qué pondrá aquí? Ojo, ahora ya el juego mover y tiene otra referencia que termina en 71C. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Mi pregunta ahora es entonces, ¿comenzar controller habrá cambiado el juego? O sea, este presenta juego que va a Sí, tendría que haber cambiado también, sí. Como veis, no, Hostia, ¿y eso? porque son diferentes objetos. Lo voy a pintar para verlo gráficamente. Que por cierto, todavía no he puesto eso que me dijo Jareño del autodrop, porque he estado con otras cosas. Por cierto, Jareño ya no viene, ¿no? Algo le tiene que pasar. Bueno, toco y creo uno. Vale. Vamos a suponer entonces que yo creo el objeto que se llama juego comenzar. Por Dios, esto va a ser terrible. Juego comenzar, ¿vale? Y entonces este juego comenzar, ahora yo tengo aquí el controller. Y comenzar controller. Se llama com. ¿Vale? Entonces yo creo esto. Y entonces lo que estoy haciendo es decir, vale, pues yo veo a este objeto, lo veo. ¿Está aquí de acuerdo, verdad? Sí. Vale. Si yo ahora hago esto, porque se lo paso por referencia, claro, aquí esto existe, ¿no? Es decir, el com está mirando al mismo objeto. Está claro, ¿no? Sí. Ahora yo digo, vale, voy a crear, espérate, lo voy a pintar mejor. Voy a crear este y este tiene dentro a este. Y este se llama juego mover. ¿Vale? Entonces ahora dices, vale, pues tú ya no miras aquí, porque ahora miras aquí. ¿No? Que es lo que hago cuando cambio de juego. ¿Lo tenéis claro? ¿Qué pasa? Que el controller ya llama al juego mover, que a su vez tiene dentro el juego comenzar. Pero este pobre comenzar, como se le pasó en su momento, el juego comenzar, no sabe que ha cambiado. Decidme que se ha entendido. Sí. ¿Puedes repetirlo? No te entendí, José. Sí, entero o hay una parte que no. No, de que no te he escuchado bien. Que si puedes repetir la última frase. Sí, claro. Lo que yo digo es que al principio cuando se creó, espérate que si le doy para atrás parece que no lo he ahora. Bueno, igual es un poco ahora. Esa fue eso inicial, ¿no? Cuando yo en el controller creo el objeto juego comenzar. ¿Sí? ¿Aquí de acuerdo todo el mundo? Sí. Vale. Entonces, cuando creé el comenzar controller, le pasé la referencia a juego comenzar. Entonces, ambos juegan con el mismo objeto. Perfecto. En un momento determinado digo, voy a hacer un decorador, pero sí, un decorador. Un decorador, que sería ahora el juego mod que envuelve al juego com. ¿Sí, no? Vale. A partir de ese momento, el controller ya no mira a ese, porque yo le digo en cambiar juego que tiene que mirar a este.
que acabo de crear. Por lo tanto, cuando el O controlador... sea, disculpa, José, un momento, por Sí, favor. sí, O sí. sea, en el momento en el que has creado juego mover, que has encapsulado a juego El juego al, comenzar. al juego comenzar, Sí. justo en ese momento ya se cambian las flechas, ¿no? Claro, bueno, justo en ese momento en que lo creo, no, es justo en el momento en el que hago, en el que digo que el juego, aquí, que el juego que yo tenía, que era de tipo comenzar, ahora se convierte en juego mover. Aquí, juego, digo, ahora eres juego mover, pero te paso el anterior juego. ¿Lo veis? Esta es su faceta de decorador, es esa, que le paso el anterior juego. Vale, 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 vale. Entonces, cuando le paso aquí el anterior juego, lo hago en controller. Claro, lo que estoy diciendo es controller, tú apuntas aquí. Pero mi pregunta es, ¿alguien le ha dicho a comenzar controller que ha cambiado? No, entonces, para No. él, claro, para él, aunque tú hayas cambiado el juego aquí, pero como nadie le ha dicho que has cambiado el juego, él sigue apuntando al anterior, al juego comenzar. ¿Se ve? Sí. Sí, sí, ahora sí. Bien, Ángel. Sí, sí, ya lo veo. De acuerdo. Vale. Y me diréis, ¿y esto es un problema? Pues igual sí, ¿no? ¿Vale? A lo mejor no. Pero fijaros, si yo intento, por ejemplo, ahora, desde comenzar controller, ¿no? Acceder al juego, claro, en este caso estoy accediendo al juego este, como comenzar. Que en este caso está bien, pero claro, no se ha enterado de que ahora el juego es diferente, ahora el juego es de mover. Él no se ha enterado. ¿Se entiende eso, no? ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que hace que nosotros no podamos acceder, ¿vale? O sea, esto es lo que hace que probablemente después de pensarlo, lo pongo aquí como un eso, ¿no? Después de pensarlo, no nos interesa el patrón decorador. Y no nos interesa porque nosotros no añadimos funcionalidades al juego. ¿Vale? Y esto es lo que, digamos, es la importancia de estas cosas, ¿vale? No tratarlos a la ligera. Si lo hacemos así como lo he hecho yo, a la ligera, que dice, pues me parece que esto es, me parece que esto va a funcionar, el decorador, hostia, claro, ya, vale, sé que funciona. Igual no lo estás haciendo bien, ¿vale? Hay que prestar atención a los detalles, porque el demonio está en los detalles. Y en este caso, claramente, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es, a ver si te encuentro el patrón, que lo tengo por aquí, así. Lo que te está diciendo el patrón es, si necesitas añadir funcionalidades, añadir, o sea, las que tenían antes más otra nueva. ¿Se entiende eso? Claro. Sí. Y nosotros no, aquí en lo que estamos haciendo, no le estamos añadiendo funcionalidad. Aquí tenemos que cambiar. O sea, Claro, pero no le estamos añadiendo una cosa nueva, una propiedad nueva. No. ¿De acuerdo? A José, ver, sí, eso sería, por ejemplo, como tú has dicho antes, de añadirle escudo a los soldados, vestimenta, cosas así, por ejemplo, ¿no? sí, claro. donde la esencia prevalece. Pero aquí lo que queremos es cambiar lo que, o sea, la esencia, por así decirlo, lo que hace. Claro, aquí Cambiar la digamos, funcionalidad. claro, aquí digamos, no le estamos añadiendo nada, le estamos cambiando algo, ¿de acuerdo? Y lo que yo quiero sobre todo es que veáis que una cosa puede parecer que está bien, puede funcionar, esto por supuesto esto tiene arreglo, ¿vale? O sea, ya te digo, o sea, yo qué sé, pues, se pueden, por ejemplo, poner unos servers en controller que llame a todos los, bueno, se puede hacer siempre soluciones para todo, ¿no? Pero la cosa es hacerlo bien desde el principio, o sea, cuando veáis un patrón de diseño, no lo toméis nunca a la ligera, tenéis que verlo muy despacio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo diría, claro, ¿por qué decorador no es una interfaz? ¿Por qué es una clase?
¿De acuerdo? Y entonces yo diría, claro, es una clase porque a una interfaz no se le pueden añadir propiedades. Y necesito añadir propiedades. O igual necesito añadir comportamientos, pero no en la interfaz, sino en el objeto concreto. ¿De acuerdo? Esta especie de voy a leer despacio, voy a fijarme en esos detalles, es lo que hace que, o sea, no sé si lo que quiero decir es que cuando veáis el año que viene todos los decoradores que se van a ver, que no se ven los veintitantos, pero muchos, y sobre todo porque muchos están embebidos en el código, ¿vale? Hay de código que de pronto dice, ¿esto qué es? Es que ya está embebido el patrón ahí. Embebido quiero decir que está ahí ya integrado, ¿vale? Vais a ver que hay que estudiarlo muy despacio, comprendiendo paso a paso. Y nunca a loco decir, aquí hay una clase, pues yo pongo una clase. No, no, espérate. Si pongo una clase quiere decir que hay propiedades y atributos. Y para propiedades y atributos y métodos. Y esos métodos a lo mejor son algunos abstractos, otros no, espérate. Pero teniendo en cuenta siempre eso, todas las sutilezas y todas las características, ¿vale? Del patrón. ¿Entendemos eso? Vale. Entonces, si decimos, a mí este no me interesa, porque nosotros no añadimos funcionalidades al juego. Lo que hacemos es cambiar el comportamiento de una faceta del juego. Una faceta, no, de un método, vamos a llamarlo por su nombre, de un método del juego. ¿Se entiende eso, no? Claro. Por eso es importante para nosotros, porque nosotros lo que estamos diciendo aquí es, el mismo objeto funciona de forma diferente. Fijaros que, por ejemplo, si yo le añado una propiedad, ¿puedo tener el mismo objeto y añadir una propiedad? ¿Eso lo puedo hacer eso de alguna forma? O sea, tener un mismo objeto y añadir una propiedad. Sí, en ejecución, quiero decir. Claro. Eso de añadir propiedades lo tendrás que añadir mientras estás creando el objeto, ¿no? O sea, Claro, claro. No se puede añadir al objeto una nueva propiedad o una nueva funcionalidad, un nuevo método. Eso no se puede hacer. Por eso el decorador crea un nuevo objeto y envuelve el anterior. ¿Sí? Es como, por ejemplo, como hacíamos con los vectores, ¿no, José? Cuando lo queríamos agrandar. Lo borraba y creaba uno nuevo más grande. Sí, bueno, sí. Digamos que el concepto es el mismo. Lo que pasa es que en este caso, aquí en este patrón de diseño se conserva envuelto el anterior objeto. Sí, sí. Que no era lo que pasaba en los vectores, porque los vectores, si os acordáis, por lo que se hacía era que directamente se volcaba el contenido de uno en otro más grande. Vale. Pero bueno, más o menos. Entonces diréis, ¿no hay salida? Hay salida. Voy a subir esto. Voy a crear otro. Esto cada vez necesitamos más. ¿Vale? Le vamos a llamar a este donde se explica finalmente, no sé si decir donde se explica y se termina el patrón decorador. De acuerdo, hago un commit and push. Sí, sí, sí. Y vale, perfecto. Sí, sí, close. Y ahora voy a volver al máster, que el máster está todavía espero no que no haya metido la pata. Perfecto. El máster no tiene nada. Comenzar controller, de acuerdo. Está como estaba antes de que empezáramos con esto, ¿no? Perfecto. Y ahora voy a crear aquí una nueva rama que se va a llamar 19 de mayo y se va a llamar estrategia.
Porque ahora vamos a buscar el patrón estrategia. Bueno, sí, no creo que venga. Estrategia. Vale. Motivación y te ponen un ejemplo. Vale. Dice aplicabilidad, porque bueno, aquí no sé por qué pone otras cosas que no, o sea, vienen ejemplos concretos. Suponiendo un editor de texto, no viene el concepto directamente o sí. Dice, el patrón se clasifica como patrón de comportamiento porque determina cómo se realiza el intercambio de mensajes entre diferentes objetos para resolver una tarea. El patrón estrategia permite mantener un conjunto de algoritmos de entre los cuales el objeto cliente puede elegir aquel que le conviene e intercambiarlo dinámicamente según sus necesidades. ¿Entendéis esta o es un poco densa? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Claro, Sí. esto es lo que necesitamos, exactamente esto, ¿vale? Que el cliente pueda elegir entre cuál es el que le conviene, ¿no? O sea, cuál es el objeto cuál es el comportamiento que le conviene al objeto. Vale, vamos a ver si encontramos el patrón dibujado por aquí de alguna forma, ¿no? Porque aquí ya vienen los ejemplos. Vamos a ver si este me gusta. Vale. ¿Sabréis leerlo? O sea, dice que el contexto es lo que tú usas para cambiar la estrategia, ¿no? Eh, sí, para cambiarla y también para ejecutarla. Perform. Pero ¿y cómo cambias la estrategia así? O sea, tú tienes el set de estrategia en el contexto, Uh-huh. el cual llama la estrategia, pero ¿cómo dices tú qué estrategia quieres, si la A o la B? Bueno, eso ya lo veremos. La cosa es que aquí se le diga, se le puede decir la A o la B, ¿vale? Él siempre sabe que tiene una estrategia, ¿veis? Tiene una y además como componente de verdad, o sea, con el esto relleno. Aquí hay un new lo que sea o se le pasa un new lo que sea. Pero aquí hay una propiedad de contexto. Y se le pasa, y además se le puede pasar concretamente la A o la B. ¿Se ve? Se ve. Muy bien. Vale. Bueno, vamos a hacer ya las 9:59. Hacemos 5 minutos, ¿no? De descanso De acuerdo. por vosotros. Y luego ya hacemos el patrón de estrategia y luego hablamos de nuestras cosas. Vale, pues le doy a la pausa a esto. Bueno, pues ya han pasado 5 minutos. ¿Estáis por ahí? Sí. De acuerdo. Sí, Vale, sí. estupendo. Pues, vale, vamos con lo siguiente. Entonces hemos dicho que había el patrón estrategia y lo que hace es que cambia o permite que cambies la forma de funcionar que tiene el mismo objeto. Entonces aquí he creado el ejemplo sencillo donde lo explico todo, ¿no? Digo, tengo el contexto, que como sabéis sería el objeto principal del que hace las cosas, y tiene aquí declarado una propiedad que se llama es el tipo estrategia. Entonces, él pide que en el constructor se le pase la estrategia y esa sea la estrategia que se pone aquí, con la que trabaja el contexto. Pero en un momento determinado es probable que se le cambie la estrategia con set. Y lo que hace es que se le pasa una nueva estrategia que se asigna como estrategia nueva del contexto.
Y cada vez que yo quiero llamar a ese método, bueno, pues lo hago con un método propio que llama siempre a C. A C que tiene un método abstracto que esto se pronuncia, es que bueno, ahora lo explico. Esto se pronuncia behavior, es una forma rara. Había un alumno de hace unos años que le llamaba vejiato, que me hacía mucha gracia. Bueno, y entonces, nada, esto es así y vamos a ver cómo sería la estrategia. Nada, tenemos estrategia que, como veis, es una interfaz porque no va a añadir ni nuevas funcionalidades, nuevas propiedades y tiene el método, o dice que todo el mundo que tenga que implementar, tiene que implementar, todo el mundo que implemente la interfaz tiene que implementar el método behavior. Entonces, ahora, para implementar eso concretamente, se crean clases. Y aquí veis, por ejemplo, la estrategia A, que implementa behavior y además lo que hace es que tiene su propio, que como siempre es un SISO, claro, y tiene su propio, esto es lo que hace behavior cuando pertenece a la estrategia A. Y cuando pertenece a la estrategia B, pues prácticamente igual es lo que pone B en vez de A, ¿de acuerdo? Pero ya es otra clase y otro tipo. ¿Se entiende? Si miráis esto, el diagrama de clase, bueno, pues básicamente es el otro, ¿no? O sea, es el mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Os queda claro? Sí. José, en este caso la estrategia A y B sería juego comenzar y juego mover, ¿no? No. No. Ahora ya solamente hay un juego. Eso es lo bueno que tiene, que ya no hay nadie que envuelva a nadie. Y ahora dentro de la estrategia están las de eso, ¿no? La mover y colocar, ¿no? Claro, ahora veremos. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo bueno que tiene, ¿no? Estrategia inicial, y yo digo, la estrategia inicial es una estrategia A. Pues ya está. Cuando yo hago en el contexto, pondrá, soy el objeto, soy la estrategia, no sé cuántos, ¿no? Y pondrá cuál es el objeto context. Ahora creo una nueva estrategia de tipo B y se la paso y digo, ahora está tu estrategia, es la de tipo B. Y dirá, ¿qué objeto eres? Context. Y dirá, sigo siendo el mismo. ¿De acuerdo? Y podemos ejecutar su método. Y podemos volver a la estrategia inicial y que nos diga lo que pasa, ¿no? Entonces, si lo ejecutamos, vemos que al principio era la estrategia A, esto de aquí, y eres el objeto que termina en 69C. Luego cambias de estrategia, sí, cambia de estrategia, pero sigue siendo el sujeto 69C. Y luego vuelve a cambiar de estrategia, pero sigue siendo el 69C. Este os ha gustado, no me digáis que no me ha gustado porque Esto me ha gustado más que el otro, sí, ¿verdad? sí, claro, lo que pasa es que, claro, el otro es más chungo, pero el otro vale para lo que vale. ¿De acuerdo? José, Dime. es que no sé si me entra bien. Las estrategias A, B y C y tal Sí, serían los distintos comportamientos que va a tener el juego entonces. sí, Vale, y entonces no tienes que implementar varios juegos, sino con un juego va a ser el mismo objeto, pero va a tener implementaciones diferentes. claro. Vale, entonces sí. Esto de los patrones de diseño, habrá algunos, claro, que os gusten pues porque os lo entendéis rápidamente o porque os parecen más ocurrentes, pero en el fondo es como, yo prefiero un Fórmula 1 que un autobús. No creo que sean equiparables. Habrá momentos en los que un Fórmula 1 no te valga para llevar a no sé cuántas personas y habrá momentos en los que un autobús no te valdrá para ir muy rápido, ¿no? Pero cada uno tiene su utilidad. ¿Se entiende? Pero mola, mola. Este lo que pasa es que lo habréis visto muy rápido, ¿no? No sé, porque hay que montar menos, pero es verdad que es para lo que vale, o sea, para lo que vale es para lo que lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Estos patrones de comportamiento, además, son muy salados, la verdad es que sí. Más que los creacionales, aunque eso ya los veremos. Y bueno, vamos a ver cómo se implementa entonces esto en nuestro mundo, ¿de acuerdo? Hemos dicho que tenemos aquí control. Y el juego, claro, a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa cambiar? Localizar batallón, que no quiero que se llame localizar batallón, sino eh, mover, creo que era, ¿no? Sí, ¿no? ¿No es mover lo que queremos hacer? No, mover es que no me puedo poner.
Me Es llamaba poner, porque Vale. está poniendo los batallones en el tablero. De acuerdo. O sea, era poner el que nos interesaba ahora, ¿no? Que sea diferente. Bueno, que sea diferente. No lo sé. Lo que queremos es que sea lo que tenga que ser. Sí, no es poner, ¿no? Ujú. Vale. Por lo tanto, ese es el comportamiento que va a cambiar. Dime que Sí, sí. ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí. Perfecto. Bien, pues poner. Poner. Necesitamos la interfaz. Entonces, vamos a crear la interfaz que se va a llamar. Joder, ¿cómo le llamamos a la interfaz? Vamos a llamarle ponedor. Es que no se me ocurre otra. ¿Vale? Ponedor. Y este tendría esto, ¿no? Public, boolean, poner. De momento lo quedamos así. ¿De acuerdo? Hasta aquí de acuerdo, ¿verdad? Ujú. Vale. Sí, sí. Esto quiere decir que nosotros tendríamos que tener entonces, primero, una clase que fuese colocador, colocador, que va a implementar la interfaz ponedor. ¿De acuerdo? O sea, le va a dar una implementación concreta. Y luego otra que vamos a tener que se llama movedor, que también pertenece a la interfaz ponedor. ¿De acuerdo? Ya tenemos las dos. Y tenemos la interfaz, que está ya una vez hecha ya, la podemos borrar, la podemos quitar de aquí. Y ahora movedor y colocador, que observad que son diferentes, pero todavía no tienen aquí eso. Bien, si seguimos el patrón de diseño, ahora te dice que el contexto tiene que tener una estrategia inicial. Entonces nosotros podemos venir al juego y decir, vale, juego, tienes una inicial que se va a llamar ponedor, que sería, no sé, ponedor, ¿de acuerdo? Y esta va a ser igual a un new. ¿Cuál es la primera que vamos a utilizar? ¿Colocador o movedor? Colocador. Pues colocador. ¿De acuerdo? Utilizo el polimorfismo diciendo que es un ponedor, pero es un ponedor concreto. Es el colocador. ¿Se entiende? Sí, sí. Vale. Ahora yo resulta que ¿qué es lo que quiero hacer? Pues fijaros, yo quiero hacer todo esto. Lo quiero quitar de aquí. De hecho, ni siquiera quiero este método. Lo voy a quitar y lo voy a poner en colocador. Aquí. ¿Vale? Aquí. ¿Qué ocurre? Que hay cosas que no sabe. Bueno, en concreto lo de coordenada sí que lo vamos a poder poner. Yo creo que sí, porque era con lo que se llamaba. Así que me voy a ir a ponedor y voy a decir que tú necesitas instalar una coordenada que se llame coordenada. Lo voy a copiar. Porque ahora se va a enfadar un montón de gente porque no lo tiene, así que se lo vamos a poner. Colocador, poner con coordenada y movedor con coordenada. Vale, ya no se queja este y este se queja, bueno, porque sí es verdad que ya de la coordenada ya no se queja. ¿Con cuál se queja ahora? Con el juego. ¿Lo veis? Sí. Claro, esto no viene pintado aquí. Que los métodos de la estrategia necesiten información del contexto. ¿De acuerdo? Afortunadamente se la podemos pasar. ¿No? Sí, ¿no? Sí. ¿Pero cómo se la pasa? O sea, por parámetros, ¿no? Cuando Eso, llamo juego, le paso todo. Por parámetros. ¿Vale? Entonces, me voy a movedor. Espera, lo grabo para que se enfade. Ahí está. Ahora me voy a movedor y lo...
Y ahora me voy a colocador y lo pongo. Y ahora pues solo tendría que poner juego punto allí donde haga falta. Hasta localizar estado, no sé qué, ejército punto tal, tablero no sé qué, no sé cuánto, tal y tal. No sé si, claro, habría que cambiar esto por gets, obviamente. ¿Qué terror actual? Set terror. Vale, pues esto hay que cambiar, ¿vale? Y hay que decir juego.set terror. Bueno, hay que hacer algunos cambios, como veis, ¿no? Este no existe, así que se lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle getter setter error actual error set error actual error. Joder, mucho. Espera, voy a cambiar esto. Vale. Y no sé si estará por aquí en algún sitio. Get error actual está bien y set error actual, no sé si al final se lo puse. Sí, set error actual. Vale. Entonces, la primera de las cosas que tenía que cambiar, que está cambiada, y ahora tengo que decir set error actual, y el error actual que le pongo es el de posición. Localizar estado, pues claro, no se podrá poner, habrá que poner que localizar estado. Claro, porque esto ya no forma parte de ninguna herencia ni nada, son clases que en realidad son diferentes. Localizar estado, pues ya está en get. Pues entonces que tiene que estar is, claro. Vale, juego is localizar estado, ¿de acuerdo? Y exactamente esto mismo se pone aquí, is localizar estado, no sé si en algún otro sitio. Luego, comprobar localización es que este método resulta que es privado, habría que cambiarlo, podéis cambiarlo como package o lo que sea. Y ejércitos, pues como no podemos hacer juego de ejércitos no sé qué, no sé cuánto, esto se llamaba get ejército actual, me parece que era, ¿no? Es que no sé. Get ejército actual, creo que era ese, pero voy a ir y me voy a asegurar. Sí, porque era ejércitos.pic. Vale. Entonces, ahora, juego tablero insertar, creo que esto no se llamaba así, creo que se llamaba... El juego se llamaba alistar soldado. Creo que era ese, ¿no? Es que no sé si era este. Espera un momento. Colocador, a ver si eso era tablero, insertar en el tablero. Vale, que es una cosa diferente. Tablero. No lo teníamos, ¿vale? Yo pensé que lo tenía hecho como un... Vale, pues habrá que hacerlo. Entonces, como vuelvo aquí a no respetar, tablero insertar, entonces tengo que poner un método delegado. Así que hago un método delegado de tablero que sea insertar. ¿Vale? No sé dónde me lo ha puesto. Insertar. Aquí. Insertar, no sé si cambiarle el nombre. Ahí está ahí. Entonces, ahora ya podría decir juego insertar y este ya funciona. Y luego set siguiente ejército, pues esto lo que tiene es la que no era visible desde otro sitio, ahora ya lo es. Y ahora error actual pues sería
Lo de la línea 14. Efectivamente. Así que pillo esto, lo cambio aquí y set error actual ocupada. Perfecto. Vale, entonces ya tenéis como el colocador es capaz de hacer lo mismo solo pasándole el juego. ¿Sí? ¿Veis cómo ya no hay ningún fallo? Debe funcionar todo, ¿no? Vale, observad ahora juego. Juego resulta que nos hemos quedado un poco aquí, como que localizar también ya no existe. Pero ahora yo necesito delegar ese método. ¿Estoy de acuerdo que necesito delegar ese método? Sí. No veo para qué. O sea, Me tendrás que decir de primera qué es lo que tiene que hacer si colocar o mover, ¿no? Y ya después cambiarlo. A ver, al principio nosotros colocamos, pero claro, si es una propiedad de la clase, si yo llamase a poner desde fuera del juego, yo tendría que poner juego punto poner o ponedor punto poner, ¿de vale. acuerdo? Y encima pasarle el juego. De esta forma yo puedo poner ahora ponedor punto poner, ahora en juego hago this y en coordenada la coordenada. Y en el retorno el retorno. Y ya trabajo con eso. ¿Qué os parece? Bien. Bueno, pues vamos a ver cómo cambiaría esto entonces. Vale, hay una cocina aquí. No, está bien, está bien. O sea, vamos a ver, tengo ese poner. ¿Este poner va a cambiar alguna vez? Si yo cambio de estrategia. Se va a seguir llamando poner, así que va a ser el mismo. Es el mismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque hace referencia a una interfaz. Entonces, ahora lo que me queda por hacer es ver cuándo cambiaría. ¿Cómo cambiaría de uno a otro? Vale, en este caso, fijaos que como no cambio de objeto, es el mismo objeto el que se va a tener en comenzar. No sé por qué. Bueno, porque ahora es poner. Vale. Poner. Como es el mismo objeto el que se tiene en comenzar que en el otro sitio, yo no tengo que cambiar, no tengo que avisar a nadie para decir, oye, que hemos cambiado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hace falta que utilicemos un observer aquí. ¿Se entiende eso? Vale. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Sí, lo que estoy diciendo es, antes, por ejemplo, yo me planteaba utilizar dos patrones. Primero, el decorador, que lo que hacía era cambiar de añadiéndole funcionalidades, que ese era el error que habíamos cometido de entrada, y yo decía, además hay un problema. Como es un objeto diferente, tendrás que avisar a un montón de gente de que ha cambiado el objeto. Y por eso yo decía que había que aplicarle también un observer. Vale. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasaba entonces? Pues tú dices, vamos a ver, todos los que utilicéis el juego con el patrón decorador, ¿vale? Con el patrón decorador, todos los que utilicéis el objeto juego, tenéis que meteros en como observable, observando al juego. Porque en un momento determinado es probable que el juego cambie. Bueno, creo que se podía en el Paraguay, el observer, no me acuerdo. Creo que era en el Paraguay, sí. Entonces, el Paraguay está observando al juego. Cuando el juego cambie, ¿vale? El juego le dirá al Paraguay, oye, que yo ya no soy el que era, que ahora soy otra cosa. Y el Paraguay tendrá que avisar a toda la gente que dependía de ese objeto juego, tendrá que avisarle de que ha sido cambiado. ¿Entendéis? Sí, sí. Claro. Que, Perfecto. sí, porque además los patrones de diseño nunca van solos, siempre suelen ir pues cooperando y al final te encuentras un montón de patrones de diseño juntos haciendo algo, ¿vale? Eso es lo normal. Es muy raro. Sí, Con este no tienes que poner ninguno observer porque como va a ser el mismo objeto, no claro. va a cambiar nunca, sino va a cambiar la forma de poner. Efectivamente, sí, sí. Ese es un poco el gran hallazgo, ¿no? Claro, si yo me hubiera quedado en principio con el otro porque funciona, pues hubiera tenido que liar, pues hubiera tenido los servers, me hubiera dado un fallo, se me hubiera olvidado una propiedad, no lo sé.
La cosa es que lo que consigo ahora con esto es algo más sencillo con mucho menos. Por eso siempre digo que antes de programar, como auténticas mamarrachas, lo que tenemos que hacer es cuidado, pensar, ver mucho y sobre todo pensar mucho en las decisiones, porque todo el tiempo que te pases hoy pensando, sobre todo hablo de la estructura, claro, te lo vas a quitar de estar mañana copiando y pegando, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que siempre os digo, si hay smell code que le llaman ellos, como código maloliente, ¿no? Y es cuando empezáis a ver este código espagueti o cuando empezáis a ver una serie de cosas, ¿vale? Vosotros siempre que veáis este tipo de i, que si if, que si if, que si else, que si if, hay algo que no funciona. ¿De acuerdo? Y eso es lo que intentamos, por eso liamos esto. ¿De acuerdo? El hecho, por ejemplo, de que el mouse adapter no tenga que saber si estamos en localizar o en anda ya. Él no tiene que saber absolutamente nada. Él lo llamas a este, llamas al otro y ya está. Pero tú sabrás lo que tienes que hacer. A mí que me cuentas si eres tú el que tiene la lógica y tú el que eres el controlador. Yo soy solo el que necesita respuestas. Soy el paraúi. Claro, a él no le importa lo que esté pasando. Claro, él quiere, ¿sabes? Es como, no sé, es como si, yo no sé, le pregunta a alguien la hora y te cuenta cuándo se compró el reloj y, no, dime la hora, ¿no? Es lo que quiero. Vale, bueno, pues entonces, creo que con esto estaría terminado, a excepción de que entonces fijaros que ya localizar estado no tiene mucho sentido. Lo que yo voy a hacer cuando localice estado es cambiar de comportamiento. O sea, cuando localizar estado pase a false, yo voy a cambiar el comportamiento. En vez de colocador sería el movedor ya. Claro. Así que digo, eh, juego, bueno, juego no, ponedor es igual a new y aquí pongo que lo que necesito es un movedor. Y ya ha cambiado. ¿Necesito localizar estado? Ya no. No necesito, claro, no necesito porque tengo que comenzar controles por un lado, ¿de acuerdo? Lo necesito porque tengo cosas diferentes, ¿no? De hecho, todavía esto pues sigue estando mal porque lo he tenido que separar y llamarlo de forma diferente, pero entiendo que deberían estar juntos. Me explico. El controlador tampoco puede ser tan complicado como lo estamos poniendo aquí, ¿vale? Si yo soy capaz de encontrar, por ejemplo, este controller sabe poblar batallón, eso está bien, sabe poner, eso está bien. Bueno, este está bien. El problema es que en para UI yo tengo que saber si llamar a comenzar controller o al otro. O al continuar controller, al mover controller, ¿vale? Que todavía no está creado. Y eso es un error. Es un error porque en el fondo es el mismo mouse adapter. Entonces, es un jaleo que yo tengo que cambiar ese mouse adapter, que al final da igual porque se lo cambio, por la forma en que hemos atacado esto. Pero si queremos utilizar el mismo mouse adapter, para que todo sea más sencillo, habría que crear un controller que lo hiciese todo. Por lo menos todo lo que se refiere a este clic. No sé si me estoy explicando ahí. Decidme, ¿me estoy explicando? ¿Creéis que entendéis lo que quiero decir o no? Esto último no lo, Esto último o sea, no. no lo proceso. Sí, veréis. Al final yo tengo un problema y es que comenzar controller es el controlador que vale para la historia de usuario comenzar. Por lo tanto, vale para las primeras veces, cuando yo estoy poniendo al principio. Al final, si yo no estuviese en localizar, en la zona esa de localizar, que no sé cómo lo ponía, así aquí. Si ya no estoy en, es en localizar estado, de acuerdo, ahí. Que esto yo lo utilizaba para ocultar el panel lateral, el panel de la izquierda, ¿no? Donde te decía cómo eran los soldados y todo, ¿no? Entonces, claro, al final yo siempre llamo a este para preguntar si estás en localizar o si no estás en localizar. Claro, yo digo, es que sí, pero si lo hago todo en este método, ¿de acuerdo? Me obliga a repetir a ver, es que no sé cómo explicarlo.
yo tengo solo un para UI, pero tengo comenzar controller y imaginaros que ahora tengo aquí otro que se llamara mover controller. No existe, pero lo voy a poner aquí, ¿vale? Mover controller. Vale. Si yo tengo este problema, estas dos cosas, uno vale para comenzar y otro para mover, yo tendría que decir, oye, si ya no están en localizar estado, entonces tengo que llamar a, no a comenzar controller, sino a mover controller. ¿Lo veis? Sí. Vale. Con lo Sí. cual al final tienes el puñetero plato de espaguetis aquí. ¿Lo veis, no? Sí, claro. Claro, porque si tú dices, no, primero tengo que decir, si is localizar estado, entonces if comenzar controller, else tal, no sé cuánto y pam, pam, ¿vale? Y else mover controller punto no sé qué, no sé cuánto, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay tanto lío? Pues hay tanto lío porque en el fondo queremos utilizar dos cosas diferentes en una cosa que es igual. Es decir, dos controladores para un solo gestor de eventos. Y como es el mismo evento, ¿lo veis? Es el mismo evento. Entonces tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que hay que diferenciar. Y si empiezas a diferenciar con if y con else, pues todo el trabajo no es para nada. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es que en vez de crear un comenzar controller y tal, bueno, podemos si queréis quedar comenzar controller, pero claro, no, ya no se puede llamar comenzar controller porque va a valer para dos cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un controller nuevo, o sea, lo vamos a llamar solamente controller. Controller solo, ¿vale? Y ese controller, pues en realidad va a ser comenzar controller. Venga, sí, todo. Comenzar controller. Vale. Y este comenzar controller, por supuesto, ya no se llama comenzar controller, sino que se llama controller. Vale. Este controller empieza siendo un juego de tipo, bueno, ya sabéis, un tipo colocador. Pero en un momento determinado va a cambiar a ser de tipo ponedor. ¿Sí? Ujú. Perfecto. ¿Cómo cambia entonces el para hoy? Bueno, pues ya no necesito comenzar controller. Ahora solamente necesito el controller. Vale. Entonces, lo hice así porque casi que es más rápido que hacerlo de otra. Bueno, ¿estáis de acuerdo, no? En que esto es así. Supongo, ¿no? Sí, porque ahora accedemos desde controller a todas esas cosas, ¿no? Claro, ahora controller se llama localizar, que os recuerdo que creo que localizar en controller era mover. A ver, que si es localizar. Localizar era juego poner, sí. Entonces, bueno, pues deja ahí, ¿de acuerdo? Cambiará cuando tenga que cambiar. Eso quiere decir, las primeras veces localizará y a partir de cuando ya tenga todo que hará, moverá. O por lo menos irá a lo otro, ¿vale? Me tengo que preguntar si no pone habría que hacer algo tal. Pero es que lo tengo aquí y no sé si esto funciona o no funciona. O es que lo tengo a medias. Espera un momentito que lo voy a ejecutar en unidad. Un momentito que lo estoy ejecutando, a ver si era este el que funcionaba o no. Vale. Soy un colocador, pero no me sale lo que queremos. Vale, pero un momentito porque no funciona. A ver,
Esto sería el estrategia 4 y no sé por qué el estrategia 4 no me funciona. Voy a ver si he hecho... Voy a ver si funciona la otra, a ver si le puedo mover. Vale, aquí sí funciona. Bueno, os la enseño para que la veáis. Esto lo que pasa es que no lo he hecho para la estrategia, se me olvida. Pero bueno, sería así, ¿no? Castillo 0, castillo 1, coloco, 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 coloco y coloco. Ya tengo los 6, ¿vale? Si yo ahora hiciera clic en cualquier lado, bueno, de momento no hay mucho que te diga, pero sí os puedo enseñar la consola. En la consola, después de haberlo puesto, la pone yo soy de mover. Es decir, que a partir de ese momento ya no trabaja con el colocador, sino con el movedor. ¿De acuerdo? Voy a ver si veo exactamente cómo era el para hoy aquí y os lo copio para que ya quede eso funcionando. A ver, para hoy de decorador, sí. If controller localizar coordenada, else. Sí, claro. Me sorprende, pero bueno. Tengo puesto aquí que sería solamente else. Y aquí, básicamente, todo lo que hacemos. Vale. Esto, como siempre pasa, esto lo tendréis que limpiar vosotros. Vale, un fallo más. Aunque el tablero no le gusta. Controller. Sí, de control. Y ya está. Bueno, pues esto básicamente sería yo. No me sorprendería mucho que funcionase. A ver. Lo pongo aquí. 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 Vale. Ya están colocados todos. Y ahora si hago clic en cualquier lado, ¿vale? Ahora ya pone estoy moviendo. ¿Veis? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, pues esto sería el patrón estrategia aplicado a nuestro juego. ¿Creéis que ha mejorado esto? ¿Lo otro? Hombre, yo creo que sí, ha mejorado bastante. Sí. ¿De acuerdo? O sea, la mejor, o digamos, tengo aquí actualizado el tablero 2 veces. La mejor... Se ha ocultado. Ahora mismo no sé si se ha ocultado. Vale. La única cosa es que esto que viene aquí es para ocultar el borde armada. Esto, bueno, pues igual aquí estaría bien que esto se hiciese de otra forma o con un observer o algo así, ¿no? Para decir, bueno, si en un momento determinado el controlador me avisa de que ya no estoy en ese punto, en ese punto, y entonces pues cuando me avisa yo aquí ya lo quito, ¿no? E iría simplificando todo este tipo de cosas. Repito, o sea, todo lo que vosotros hagáis que sea simplificar esto, simplificar el código de un método, es bueno. Aunque complique luego un poco el tema de las clases con las que trabaja. ¿Vale?
Esto, a ver qué me queda ahora. Yo creo que habría que hacer mover, claro, habría que meter mover en esta estructura. Vosotros ya lo tenéis hecho de mover, ¿no? Sí, Eso ahora os va a costar, porque supongo que vuestro mouse click este será mucho más largo, ¿no? bastante. Claro, Sí. claro, claro, claro. Y ahora tenéis que adecuarlo un poco. Entonces, bueno, pues tenéis que pensar y trabajar mucho sobre el tema de de cómo esa estructura se adecua a la vuestra, ¿de acuerdo? Es lo que tenéis que intentar. Y bueno, pues yo creo que ya está. Eh, Esto es todo lo que os quiero contar sobre patrones este año. Digamos que el año que viene, pues ya los tendréis que estudiar, se os pasarán algunos vídeos que hay son públicos en YouTube y ya diremos de quién son y donde un hombre que explica muy bien los patrones. Y bueno, pues yo creo que ya, a menos que a vosotros os interese alguno, que no creo, ¿no? Creo que con esto ya hemos ¿De terminado. patrones? Sí, No sabemos lo que hay, no podemos... claro. Claro, No, hombre, yo ya os he dado la pista, ¿no? Cuando veáis el código maloliente, cuando veáis alguna cosa que no funciona, como que hay mucho copia y pega, como que hay mucho código espagueti, que las clases no están bien, que lo que sea, ahí en ese momento vosotros diréis, esto necesita, tiene que haber algún patrón que lo haga bien, Vale, vale. ¿de acuerdo? Y es verdad que, a ver, siempre dicen que es un salto cualitativo importante cuando una persona empieza ya a utilizar los patrones de diseño, ¿no? Que luego no es para tanto, pero en fin. eh, También hay una cosa que se llama patronitis, que es bastante curioso. Hay una cosa que quiero hacer antes para que veáis que cuando el juego llama al colocador, al movedor, al ponedor, ¿vale? Bueno, para que veáis que la cosa funciona bien, ¿no? Que no hay ninguna cosa rara, ni ningún círculo, ni nada, ¿vale? A pesar del dis. Si os acordáis, cuando se llama el método, hay un dis, pero aún así parece que se no. pasa a sí mismo. Pero ahí no hay problema, ¿vale? No hay un círculo ahí, es que yo me llamo a mí mismo y para llamar a mí mismo, nada. Vale, lo hace bien. De acuerdo, ya os digo que esas flechas como las que estuvimos quitando el otro día, tampoco son tan preocupantes. Aunque es verdad que era un síntoma de que la cosa iba un poquito mal, ¿no? Bueno, preguntas que tengáis. Ninguna. Ninguna. Vale, ahí tenéis mucho tajo. Eh, Bien, pues de acuerdo. La batalla del... Esto ya se acabó la batalla, ¿no? Bueno, es que ni siquiera está la batalla aquí. Voy a, voy a ir al 18 de mayo. Ah, había cambios ahí, perdón, sí. Eh, vale, esto sería clase del 19 de mayo, patrón, estrategia. Vale. Bueno, pues ya lo tenéis ahí. Vamos a volver un poquito al otro, solamente para revisar, que no me acuerdo bien. Decirme, ¿terminamos la batalla esa? ¿Ya se terminó? ¿O cómo fue? Faltaba por hacer lo del sesgo y eso. Eh, Y las pruebas, ¿no? Tenéis que hacer 1 millón de pruebas, ¿no? ya prueba. De acuerdo, si ojo, las pruebas sí que era importante. Eh, y el sesgo y todo eso. A ver, que no se lleva tiempo. Son de 46, daría tiempo es un poco a menos que tengáis preguntas. No tenéis preguntas. No. Perfecto. Eh, 19 de mayo. 19 de mayo.
Pruebas. De acuerdo. Vale, vamos a empezar, si os parece bien, con la refriega. Me gusta que empecemos a hacer esto cuando todavía no hay nada hecho. Vale, la pública que tenemos es ir vencido al atacante, que es defensor, que tal, que no sé qué. Vale, venga. Entonces, vamos a empezar ya con los test. De acuerdo, creo que los únicos que son públicos serían la lucha. Y ya está. Vale. Entonces, vale. Estamos con el problema de siempre, ¿no? De la refriega, igual a new refriega, y hay que poner dos soldados, soldado defensor y un soldado atacante. Vale. Soldado defensor igual a new soldado. Y aquí hay que poner una especialidad, que sería especialidad punto, vamos a poner, por ejemplo, no sé, un arco. Y aquí vamos a poner un soldado atacante que sea igual a new soldado caballería, o la especialidad punto pesada, ¿no? Que atacan mucho, ¿no? Y entonces los enfrentamos en una refriega y decimos que refriega punto lucha. ¡Hostín! ¿Y ahora cómo sabemos que se funciona? Porque, claro, es que esto depende de muchas cosas. ¿De qué depende? Por ejemplo, el atacante depende de una fórmula de ataque, que no hemos hecho todavía. Pero esa fórmula de ataque creo que tenía que ver con la experiencia, con el ataque, con si había un héroe o no, que eso lo sabemos en el batallón, no aquí. Y me quedo un poco así, no sé qué más. ¿Qué más era? El sesgo ese, ¿no? De las narices, ¿no? ¿Vosotros lo del sesgo al final habéis conseguido algo o no? Poco. Yo llegué a hacer varios métodos, pero ninguno te decide que esto esté bien. O sea, no me gustaba ninguno. Vale, lo voy a explicar. Y con mi hijo terminamos con eso y os quedo aquí lo de los test un poco aparte, ¿vale? Bueno, get aleatorio sesgado con un mínimo y un máximo. El máximo tiene que ser mayor que el mínimo y el mínimo mayor que 0. Esto era para obtener aleatorio sesgado, por ejemplo, entre 1 y 6, ¿no? Que dijimos, ambos incluidos. Y hacíamos aquí esto, creo que esto se probó y vimos que funcionaba, que daba el mínimo y el máximo alguna vez, cuando hacías 100, con 100 vale, veías que nunca se salía de los límites y veías que tocaba el mínimo y tocaba el máximo, es decir, que ambos salían. Por lo tanto, sabemos que esto funciona. Ahora hay que aplicar aquí el sesgo. Bueno, a ver, yo me planteo lo siguiente. Los porcentajes del sesgo deberían ser siempre múltiplos de 10, para que yo pudiera hacerlo bien. O bueno, luego si queréis se pone lo que sea, ¿no? Pero, o sea, yo diría, mira, yo te lo voy a programar, pero para que esto funcione, el hacer, yo te diría que el porcentaje de sesgo tiene que ser mayor o igual que 0 y el porcentaje sesgo tiene que ser menor o igual que 100. Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Sí.
Vosotros podéis decir, ¿pero por qué? Yo, porque me da mi gana, soy yo el que programa. Pero quiero poner otra cosa. Quiero que, a ver, para lo que yo voy a hacer, quiero que solamente se pongan en porcentajes de 10. O sea, 10, 20, 30, 40, 50, 100, ¿vale? Porque no quiero que me pongan un 66%, yo que sé. Paso de ti, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo decirle que no me pongan múltiplos que no sean de 10? ¿Alguna idea? Esto es de primero, ¿eh? Esto es de primero del principio. Que si al dividirlo por 10 te da 0. Efectivamente. ¿De acuerdo? Módulo 0. Vale. Y a mí se me ocurrió lo siguiente. Voy a hacer 10 experimentos. Y voy a tener una lista de íntegros. Bueno, tú sabes. Una lista de los experimentos. Tengo que cambiar el autocompletado, ¿ves? Bueno, una lista de los experimentos. Entonces, voy a hacer un for sobre la lista sí, sobre los experimentos, yo creo, más que sobre la lista. Pero un for sobre la lista de experimentos. Es decir, voy a hacer 10 experimentos. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es lista.add y voy a meter ahí esto de ahí. Igual sobra esto. Vale. Bueno, ¿entendido lo que estoy haciendo? No porque, sino lo que estoy haciendo. Sí. Vale. Metiendo en una lista los números aleatorios que te salen. Sí, voy a meter 10 números aleatorios y los voy a meter en una lista. Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Vale. Ahora voy a decir, voy a ordenar eso. Collections, sort, la lista. Esto forma parte de colecciones, por eso también lo doy. Vale, si ordeno la lista, ¿en qué orden se ordenan? Para la redundancia. Ascendentemente, ¿no? De menor a mayor. Entonces, ahora voy a hacer collections y voy a decir reverse de la lista. ¿Cómo estarán ordenados después de hacer reverse? De mayor a menor. Efectivamente. Eso quiere decir, si ha hecho no sé cuántos experimentos, 10 experimentos, habrá 10 números que estarán entre el 1 y el 6. Los ordeno y quedará algo así como 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, por ejemplo. ¿Sí? Después de ordenarlo estará así, como lo acabo de decir yo, más o menos. Sí. Y ahora le damos la vuelta.
Con lo cual ahora estarán 6, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 3, así, ¿no? Sí. Vale. Ahora lo que voy a hacer es coger un elemento, pero del principio. No el primero, porque obviamente el primero sería siempre un 6. Complicado que no fuese un 6. Voy a coger uno que esté en los primeros. O sea, lo que voy a hacer es quitar algunos del final. Entonces, aquí hay que repetir una cosa, pero luego ya refactorizar, ¿vale? Entonces lo que hago ahora es decir, vale, yo de la lista esta que acabo ordenada quiero que me des un elemento y ese elemento tiene que ser también algo que se obtenga de este número aleatorio. Aquí. Lo que pasa es que ese número aleatorio cambia. Ese número aleatorio sería el mínimo, ya no sería un 6, sería un 0. Y el máximo ya no sería 6, sería el valor de los experimentos menos el porcentaje del sesgo dividido por los experimentos. Y por supuesto esto lo voy a meter en algún sitio. Y aquí voy a decir que ¿qué os parece? ¿Sabéis lo que hay que hacer para el viernes? En la prueba. Las pruebas de esto. Una refactorización bonita, ¿vale? Donde no me queden tantas cosas. Un entendimiento de por qué he puesto que el máximo ahora son los experimentos menos esto de aquí. ¿De acuerdo? Por supuesto, refactorizar cosas que se han repetido. Y bueno, lo que vosotros veáis que se puede mejorar. Aparte de eso, yo creo que para el viernes también, para el viernes no voy a decir las pruebas. Ahora os tenéis, de aquí al viernes pruebas, ¿vale? Pruebas de esto y pruebas de las refriegas ya. Y tenéis que, claro, cuando tenéis la refriega, ahora ya el soldado, cuando ya tenéis que, cuando ya tengáis obtener aleatorio sesgado, ya sí que podéis ir al soldado y obtener su valor de ataque, su valor de defensa y todo eso, ¿vale? Y hacer las pruebas. Vale. Pruebas, Pero pruebas, José, una pruebas. pregunta. Sí, ¿Eso que has hecho en la línea 35, sí, estás cogiendo un número aleatorio de la lista, ¿no? Una sí, posición aleatoria, ¿no? sí. Y si... Vale. Lo que pasa es que le Vale. quito una parte de la lista, le quito la parte más baja de la lista. Sí. ¿De acuerdo? O sea, cuanto mayor es el porcentaje del sesgo, más le quito a... ¿no? Como esto es directamente, inversamente proporcional, ¿no? Cuanto más grande sea el porcentaje del sesgo, ¿no? Mayor es la cantidad que le borro a los experimentos. Si los experimentos es toda la lista, eso me dirá algo así como, en vez de 10 elementos, por ejemplo, experimentos serían 10, pero si por ejemplo aquí le quitas 2, pues ya experimentos serían 8. Y lo que haces es coger un elemento de la lista que estaría entre 0 y 8. O sea, como están ordenadas de mayor a menor, los dos más pequeños no los coges. Ah, vale, vale, vale. Cuenta la vieja, es una típica implementación intentando no tocar las matemáticas. Parece que con vosotros prefiero no tocar las matemáticas porque aquí hay que saber mucho para saber matemáticas. ¿De acuerdo? Pero esto yo creo que todo el mundo lo entendemos, ¿no? Más o menos que haciendo truquitos al final llegamos al punto. Bueno, pues nada, espero que lo paséis bien de aquí al viernes y que os metáis en la cabeza todo esto que hemos hecho, que no es poco, ¿vale? ¿Alguna duda al final antes de cerrar la clase? No. Pues nada, entonces que paséis unos buenos días y ya está. Bueno, miraré la práctica de los 4 que me la habéis entregado. Por cierto, la gente que no me la habéis entregado, a ver por qué, decidme algo, escribidme un correo, me contáis vuestra vida, cómo vais, qué es lo que os pasa y todo eso.
Y a los que no la penséis entregar y tal, el viernes creo que ya os mando porque ya tengo muy clara cuál va a ser la práctica que quiero poner, ¿de acuerdo? Entonces, espera, antes de irme y para que quede grabado, el viernes hay que hacer las pruebas. No, 19 ya. El viernes 22 hay que hacer pruebas del software. Hay que saber que hay que ver que se haga bien, ¿eh? Lo que tenéis que hacer, no solamente probar que funcione. Pruebas del soldado, o sea, pruebas de refriega, perdón, por lo menos de refriega, ¿vale? Y que la refriega funciona, ¿eh? O sea, la refriega funciona quiere decir que según los porcentajes que tienen de ataque o defensa, dependiendo de la especialidad a la que pertenezcan, al tipo al que pertenezcan, ganan más veces o menos veces. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hay dos que son iguales, dos soldados de espada, uno defiende y otro ataca. Está claro que por narices, si tendemos a un número de, que no podemos, pero si tendemos a un número de experimentos o de refriegas infinitas, el 60% de las veces tiene que ganar uno y el 40% de las veces otro. Por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que pasar. ¿Entendéis? Sí. Vale, y eso tiene que hacerse a la fuerza, al margen del otro. Y espera, te lo pongo aquí también, la práctica de los otros. Voy a poner de los otros, voy a poner de los otros. Y leer correos de la gente, ¿de acuerdo? O sea, me tenéis que mandar los que no estáis entregando la práctica esta, me tenéis que explicar por qué es lo que os pasa, qué es lo que queréis, todo, ¿vale? Porque tenemos que estar en contacto. El año que viene vamos a tener que seguir viendo las caras. Vamos, si no nos pasa nada, por lo menos a mí. Pero no la vamos a ver o vamos a llegar ya a clase o cómo va a ser la cosa al final. No lo sé. No lo sé, porque claro, en principio siempre había como 15 alumnos en segundo y entonces yo decía, bueno, pero claro, este año va a haber 20 y tantos, entonces, pues, no sé. Se va a complicar todo, pero bueno. Ya veremos, ya es que está todo muy en el aire. Yo, ¿para qué vamos a decir nada hasta que no sepamos lo que sea, ¿no? La clase de segundo es más pequeña que la de primero, ¿no? No son iguales, lo que pasa es que tienen una fila de mesas menos. Ah, vale. Pero bueno, no se enseña y ya está, ¿no? Supongo. Si no No tiene creo, mayor complicación. no es tan sencillo porque hay que dejar. A ver, en primero no podemos dejar una vía de dos vías de salida, pero en segundo sí, entonces la dejamos. Y es que las mesas están ancladas al suelo. Entonces, pero vamos, habrá que ponerlas. Que sí, que no queda otra, ¿no? Ya. Que eso es así. No sé cómo lo harán, pero en fin. Aunque las pongan, no podemos estar separados si hay 25 personas. O sea, que las pondrán para que haya 15. No lo sé, yo no os conté, o sea, a lo mejor ponen una cámara allí, ¿no? Y el que sea está dando clases allí en directo y alguna gente lo ve por YouTube y otra gente asiste presencialmente y a la semana siguiente se cambian. Yo qué sé. Eso es una idea también, ¿no? Sí. Contratar doble de profesores no creo. Porque no hay... Hombre, y es que eso sería lo suyo, porque si no, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis que dar la misma clase por la tarde a los de que se queden en casa o al día siguiente? O sea, que Claro, es el claro, doble trabajo a vosotros. O sea, claro, no te pueden poner eso. No te pueden poner eso. No te pueden poner eso. O sea, si lo quisieran dividir entre gente que va por la mañana y gente que va por la tarde, no creo que se pueda. Porque hay ciertas leyes que no te dejan trabajar a determinadas horas. En fin, no sé. Pero claro, ellos verán. ellos verán, si ya nos contarán lo que han decidido. Bueno, ninguna pregunta, o bueno, si queréis, sin más preguntas que aunque no sean de... Vamos, lo que creo que os inquiete, que tampoco... Me dejo de grabar esto. Venga, hasta mañana.